¿Qué tal, mis hermanos? Pues llegamos ya al sábado, terminamos el tiempo de Navidad. No debe terminarse la alegría de la Navidad, la debemos de permanecer en nuestra vida. Esa alegría que trajo el nacimiento de Jesús no puede acabar solamente porque acabó el tiempo litúrgico de la Navidad. Hay un tiempo litúrgico, diferentes tiempos litúrgicos en el que meditamos diferentes etapas de la vida de Jesús, pero no implica que sean así tan cortantes de que ya se acabó este tiempo, ahora vamos a vivir el otro tiempo. Vamos a meditar un tiempo nuevo, con nuevas lecturas, con nuevos pasajes, y vamos a seguir viviendo la alegría que nos trajo el nacimiento de Jesús. Ya de hecho en la tarde, nuevamente como les he dicho los sábados en mi parroquia a las 6 de la tarde estaremos celebrando ya la misa de precepto dominical con la fiesta del bautismo del Señor, con la que se cierra el tiempo litúrgico de Navidad y viene siendo el primer domingo de tiempo ordinario, pero celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Hoy la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21, es el final de esta carta. Y son tres puntos los que yo quiero meditar con ustedes respecto a este pasaje. La primera dice, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Fíjense, esta situación que nos dice muchas veces la palabra de Dios, el Evangelio, es muy difícil. Porque dice el Señor, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos, y todo lo que pidan en mi nombre les será concedido. Y en otro pasaje dice, cuando pidan algo, pídanlo con la fe y con ganas de que ya ha sucedido y les sucederá. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes un ser querido enfermo y tú dices, oye, pues es que yo lo pedí con mucha fe que se sanara? Nos juntamos como familia para pedir por la salud de nuestro ser querido y sin embargo se murió. Entonces, ¿por qué no se hizo realidad esto? Yo tenía confianza en Dios de que si le pido algo, pero dice conforme a su voluntad. Pues sí, pero ¿a poco la voluntad de Dios es más la muerte que la vida? ¿A poco la voluntad de Dios es más la enfermedad que la salud? Bueno, mi hermano, es difícil, yo sé, no es fácil entender esto, pero la voluntad de Dios, miren, en primer lugar, lo digo en las exequias, nuestro cuerpo es frágil, nuestro cuerpo tiene una caducidad. Y en aquel entonces, en la época de Jesús, Jesús empezaba su predicación, Jesús enseñaba el Evangelio y las manifestaciones de milagrosas que hacía eran para mostrar su poder, para que conocieran que Él viene de Dios. No, porque el milagro no era el motivo para estar Dios en este mundo. Jesús no vino a hacer milagros, Jesús vino a salvarnos. Y entonces hoy no necesitaríamos nosotros esos milagros para creer, porque nosotros, los judíos no sabían quién era Jesús en aquel entonces. Nosotros sabemos quién es Jesús y cuál es su poder y a qué es lo que vino. Entonces yo no necesito que salve. Claro que se lo pedimos con fe porque lo deseamos, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Un sacerdote estaba platicando el ejemplo de que era un sacerdote de España, de que salió en prensa en una ocasión una mujer humilde, de clase humilde, que se sacó la lotería. Se sacó la lotería y lo primero que hizo al ganarse la lotería es comprar un yate para pasear con su familia. Era algo que siempre quería y se hicieron a la mar con su familia. ¿Qué fue lo que pasó? Que el yate se hundió, tuvo fallas y se hundió. Fueron a rescatarlos y solamente la rescataron a ella. Su esposa y su esposo y sus hijos se murieron. Y entonces ella decía, si yo no me hubiera sacado la lotería, no hubiera comprado este yate y mi esposo y mis hijos todavía estarían conmigo. Y ella cambiaría todo el dinero que se sacó en la lotería para que sus hijos y su esposo estuvieran con él. Y lo mismo, imagínate que un hijo tuyo, adolescente, quiere formar parte de un grupo y el grupo le dice, tienes que demostrarnos que tienes las agallas y la valentía para estar en el grupo. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Trae el carro de tu papá porque vamos a ir a un lugar donde necesitamos el carro. Y entonces, si tu hijo va y te pide el carro, te dice, papá, préstame el carro. Y tú le dices, ok, te lo presto. ¿Quieres? Ya te estás aprendiendo a manejar, te lo presto, pero te acompaño para que practiques. Y si él te dice, no, papá, préstamelo, es importante para mí que me lo prestes, ¿se lo vas a prestar?
Por supuesto que no, aunque él crea que eso es importante para él porque pertenecer al grupo es importante, tú sabes que no está bien para él agarrar el carro si todavía no aprende bien a manejar. Dios sabe todo, nosotros podemos creer que lo que pedimos es el bien, pero ¿cómo sabemos? Yo creo que el bien para mi papá cuando murió era que sanara y que se quedara todavía con nosotros, pero para Dios el bien era que él estuviera ya en el cielo, que él ya estuviera descansando y reposando. Entonces, mis hermanos, este punto es difícil, pero hay que pedirlo con mucha fe, que entendamos, aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Un día Jesucristo, hablamos de que el salario del pecado es la muerte. Aquí también San Juan hace una distinción entre pecados que llevan a la muerte y los que no llevan a la muerte. Dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y obtendrá la vida. Todas las acciones, dice aquí, toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. No importa cuál sea la intención o el motivo del pecado, porque tú puedes robar leche de una tienda porque necesitabas llevarle de comer a tu hijo y aún así es pecado, porque tú podías obtener eso a través de Cáritas, a través de una parroquia, a través de muchas cosas, no necesariamente robar. Pero no es lo mismo robarte un litro de leche que poner una bomba para matar a mucha gente en un acto terrorista. Entonces dice, hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. ¿Cómo podemos distinguir eso? Bueno, si nuestra meta es tener una comunión con Dios y llevar una vida de Dios, entonces todas las acciones, todos los pecados que me alejen de esa meta, hay pecados veniales que a lo mejor solamente me desvían, pero estoy manteniéndome por ahí en el camino. Pero hay pecados que te alejan totalmente de esa meta y entonces esos son los que te llevan a la muerte. Entonces es importante, un día dijo Jesús, el que odia a su hermano es reo de muerte, es un homicida. Entonces el odio puede ser un pecado que te lleve a la muerte. Hoy es una señal de alerta, mi hermano. Si tú tienes odio contra alguna persona, si tú tienes un deseo que corroe tu alma y te la hace impura, es el momento de cambiar. Es acercarte a lo que decíamos ayer del leproso, a decirle al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice el tercer punto que les quiero meditar es, dice aquí, todos somos pecadores. Alguna vez dijo, precisamente en el primer capítulo de esta carta, de esta primera carta de San Juan, dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y hoy aquí nos dice San Juan que todos somos pecadores, pero que el Hijo de Dios, es el que nos ha venido a salvar. Él nos protege y nos da la fortaleza para luchar en contra de ese mal. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que todos, que mientras el mundo entero busca el poder del demonio, nosotros buscamos el poder de Dios. Entonces, esa es importante. Y luego pasamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Fíjense cómo Juan Bautista fue un personaje importante en el Adviento. Se habló mucho de él durante el Adviento porque él fue el que preparó el camino. Hoy, al final de este tiempo de Navidad, vuelve a hacer presencia Juan el Bautista y de una manera muy hermosa, porque nos habla aquí de que Jesús se fue con sus discípulos a Judea, permaneció ahí con ellos bautizando. O sea, Jesús bautizaba en Judea, pero también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. O sea, estaba Juan todavía con sus predicaciones y llamando a la conversión en el bautizo, pero Jesús ya estaba dando el nuevo bautizo que él traía. Y entonces los discípulos de Juan sienten celos y van y le dicen a Juan. Dice, hubo una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Le dijeron, mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, estará bautizando y todos acuden a él. Se muestran celosos y sin embargo Juan muestra esa humildad. Él les recuerda, ya una vez yo les dije, yo no soy el Mesías, yo no soy digno de desatarle las sandalias, sino que he sido enviado solamente para prepararle el camino. Y así también ahora dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
Y eso no lo dice con tristeza, eso no lo dice con enojo, eso no lo dice con decepción. Dice, así también yo me lleno de alegría. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Ese es el testimonio de Juan, la humildad de reconocer que él no era el Mesías a pesar de que muchos lo seguían como si lo fuera. Ojalá, mis hermanos, que este cierre del tiempo de Navidad que nos ha enseñado que si bien tenemos la naturaleza pecadora y nos lleva a pecar, tenemos que distinguir entre los pecados. Miren, en cada misa, en el acto de contrición, en el Señor ten piedad, se nos perdonan los pecados veniales. Pero también hay pecados que sí llevan a la muerte y esos tenemos que buscar la confesión sacramental. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder distinguir cuándo necesitamos realmente acercarnos al sacramento de la confesión y entonces hacerlo con humildad, reconociéndonos pecadores y reconociéndonos necesitados del poder de Dios para luchar y vencer el mal. Los espero hoy en la tarde en el canal de Facebook de mi parroquia para poder vivir juntos la Eucaristía ya dominical y mañana ya se redujo a 70% el aforo a los templos, pero hagamos lo posible por ir y si no, pues bueno, volver a vivirlo a través de las redes sociales, recordando que lo más importante es vivir de acuerdo a las enseñanzas que Cristo nos ha dado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.